Muy bien, hermanos, buenos días. Como ya hemos saludado a algunos de los hermanos que se conectaron temprano, pero damos la bienvenida a todos los que ya están en nuestro servicio dominical de aquí, de la sede Avenida del Ejército, y traemos, como siempre, el saludo de la Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera del INSE, de nuestro pastor César Sobero, para cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor de estar en esta mañana aquí en la presencia de nuestro Dios. A nuestros invitados que hoy nos visitan también, siéntanse en casa, que el Señor los bendiga, que el Señor los llene de su gracia y hable también a sus corazones. Hoy es un día muy especial, hoy día es primer día del mes, hoy día es día que celebramos Santa Cena, recordamos lo que el Señor Jesús ha hecho en la cruz por nosotros, pero también es un día especial para la iglesia, porque hoy empieza el mes misionero dentro de nuestra iglesia, y por supuesto, el énfasis de este mes serán las misiones. No quiere decir que las misiones solamente se hacen una vez al mes, una vez al año, un mes del año. No, las misiones son el gran proyecto de Dios para salvar a la humanidad. Y queridos hermanos, ustedes y yo somos el resultado del corazón misionero del Señor. Vamos a orar que el Señor bendiga esta mañana su palabra, que el Señor nos hable y el Señor cautive nuestro corazón con el sentir que Él tiene en su propio corazón por la obra misionera. Vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos muy agradecidos porque hoy iniciamos un mes que es la razón de ser del Evangelio, en las misiones, el gran esfuerzo que tú has desplegado para poder alcanzar al mundo, para, para tu reino, Señor. Y Padre, en esta mañana oramos que tu palabra nos refresque el sentir de tu corazón y nos contagie ese sentir, y que ese sentir tuyo sea latente en nuestras vidas cada día de nuestra existencia. Señor, háblanos por tu palabra. Tu Espíritu Santo nos ministre. Usa tu palabra. Y Padre, concédenos la gracia de compartirla en el poder tuyo y bajo la dirección de tu Espíritu. Bendice a tu iglesia, Señor, hoy. A mis hermanos que están conectados desde sus casas. Tu gracia, tu bendición recaiga sobre cada uno de ellos y sus familias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Cristo, el misionero por excelencia, Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias al Señor. Es interesante que nosotros podamos pensar en el hecho de que Jesús es el más grande misionero que ha existido. Y hoy vamos a leer un pasaje que ustedes conocen, en el cual está concentrado el tema de hoy. El tema de hoy es el propósito de Dios para la obra misionera. Y vamos a leer Juan capítulo 3, versos 16 al 21, un pasaje por demás conocidísimo, pero con tanto contenido. Así que vamos a ir a la palabra Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Por favor, acompáñenme con siguiendo la lectura. Dice así, verso 16 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El mensaje de Juan 3:16 es tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. A la vez, es tan profundo que los teólogos más sabios continuarán explorando sus implicaciones hasta que este mundo termine. Muchos hemos experimentado personalmente la salvación que Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, hemos empezado a comprender el amor del Padre hacia toda la humanidad. Hemos entendido que el Padre ama de verdad a todo el mundo. Porque esta es una pregunta que creo que debemos hacernos como creyentes y probablemente como creyentes que ya tenemos muchos años en la fe. Porque podríamos acostumbrarnos al hecho, bueno, Dios ama al mundo, pero no impacta eso nuestro corazón. Y en este pasaje, hoy estaremos estudiando, en este pasaje que estaremos estudiando hoy, podremos comprobar que Dios posee un corazón profundamente misionero y obviamente lo evidenció al enviar al primer misionero desde el cielo a la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo para cumplir con el ambicioso proyecto eterno, salvar al hombre de su condición de pecado, su condición de extravío, su condición de condenación en la cual se encuentra. Ahora, veamos aquí rápidamente ¿qué nos enseña Jesús en relación con el propósito que Él tiene, que Dios tiene para la obra misionera? ¿Por qué es tan valiosa para Dios la obra misionera? Y para ello estudiaremos justamente este pasaje, Juan capítulo 3, versos 16 al 21. Y debemos decir que Dios inicia la obra misionera por medio de Jesús, el primer misionero enviado del cielo a la tierra, y con el propósito de que el hombre, en primer lugar, conozca cuánto Dios le ama. Miren, es un pasaje que ustedes conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo. En estas tan conocidas palabras se encierra tanto contenido, hermanos. No hay nada más cautivador que el amor expresado o demostrado de una persona hacia otra, ¿no? Me acordaba anoche cuando estudiaba este pasaje de la historia de una pareja que uno de ellos tenía Alzheimer. Y, y bueno, ustedes saben cómo es el Alzheimer. El Alzheimer pues olvida, ¿no?, a las personas y todo. Pero cuenta la historia de que la pareja, el esposo de esta mujer con Alzheimer, la iba a ver constantemente, ella no lo reconocía, y un buen día, él, expresándole mucho amor siempre, cariño, afecto, eh, dice que él abraza a la que es su esposa, y en la expresión de ese amor, la mujer empieza a derramar lágrimas. Y él se preocupa y simplemente escucha decir a ella, el amor me hace recordar. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Qué cosa tan tremenda. No hay nada que sea más irresistible que el mostrar amor. Dios amó de una manera totalmente incomparable, sin condicionamientos. Amó porque Él es amor en esencia. Él no es que tiene amor, no. Él es en esencia amor. Y porque amó, lo demostró dando lo más preciado que podría dar, a su unigénito Hijo. Cuando la Biblia dice
unigénito Hijo. Habla de lo único, de ese Hijo único, incomparable, el Hijo de Dios. Ese don inefable que fue dado a favor de toda la humanidad. Y hermano querido, piensa en eso. Ese Hijo dado a favor de toda la humanidad, que está completamente perdida, pecadora, y que además es incapaz de salvarse por medio de esfuerzos o ceremonias, por medio de ritos o por medio de penitencias. Por lo tanto, no hay nada en el hombre que atraiga el amor de Dios. No hay nada que pudiera salir del hombre, que pudiera atraer el amor de Dios, no. Sin embargo, el plan de la salvación fluyó como dice allí Tito 3:4, ¿no? Como dice Tito 3:4, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. La bondad de Dios y su amor para con los hombres. Entonces, este es el primer propósito para llevar adelante la obra misionera, puntual y categórico. Que los hombres conozcan cuánto los ama Dios a pesar de lo que son y de lo que hacen o han hecho o harán. Miren, hermanos, yo una vez conversaba con un médico y conversaba con él y él muy interesado en conocer los misterios de la vida, había estudiado muchas cosas, filosofía, matemática cuántica, sociología, antropología, y cuando yo escuchaba lo que él me decía, en mi corazón surgió algo, este hombre está buscando la verdad. Y entonces yo le dije, mire, ¿sabe usted? Necesita conocer algo que no se lo va a dar ni la filosofía, ni la sociología, ni ninguna ciencia humana. Usted necesita conocer el amor de Dios. Y recuerdo mucho que le hablé con todo mi corazón del amor de Dios. Juan 3:16. Hablamos como 40 minutos. Cuando terminé de hablar, él me dijo, nunca, nunca había visto el amor de Dios de esa manera. No lo había entendido. Quedó impactado, porque el amor es eso. ¿Qué puede resistirse al amor? Y el primer propósito de Dios para la obra misionera es que el hombre conozca que es amado por él, que es amado por él. Saben, hermanos, muchas veces yo he visto en la consejería jóvenes que vienen y dicen, y uno les dice, Dios te ama, y vienen con sus problemas, con sus adicciones, con sus temas internos, y uno les dice, Dios te ama. Y de pronto, del corazón de este joven o esta pareja o de este hombre con la vida destruida, surge una pregunta, ¿es que acaso Dios podría amarme a mí? De tal manera amó Dios al mundo. Dios, su primer propósito para la obra misionera es que sepa el hombre, el mundo entero, que sí, Dios le ama a pesar de lo que es. El segundo propósito que vamos a encontrar en este pasaje, y usted dirá que puede ser repetitivo, es que el hombre experimente el amor de Dios. No solamente que lo conozca, lo sepa, sino que lo experimente. Es importante decir que una cosa es saber algo y otra cosa muy distinta es experimentarlo. Cuando Jesús vino a esta tierra y caminó entre nosotros, quiso que quienes lo seguían experimenten el amor de Dios a través de su vida. Y por eso es que se empeñó en decirle siempre quién le había visto a él, había visto al Padre, y que él hacía las obras de su Padre. Entonces Jesús vino
enviado de parte de Dios, como el mensajero. Pero escúcheme bien, pero también como el mensaje de parte de Dios. Él no solamente era el mensajero, él también era el mensaje. Es interesante notar lo que dice el apóstol Juan aquí, que Dios envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea. Jesús fue para quienes le conocieron el mensajero de parte de Dios, pero también el mensaje vívido, palpable de ese gran amor de Dios. Porque el amor tiene que expresarse, el amor tiene que ser expresado para que sea experimentado. Y miren, queridos hermanos, querido amigo, cuando Jesús anduvo por la tierra, fue el mensaje y el mensajero. Y lo fue en sus demostraciones, por ejemplo, de compasión, de misericordia. Misericordia por el hambriento, por las multitudes. Fue el mensaje de Dios de que es un Dios sensible por el dolor humano. Las demostraciones de la vida de Jesús evidenciaron su amor, su solidaridad ante la desgracia humana, su enojo ante la injusticia establecida. Ese fue Jesús. El mensaje de Jesús fue digno de ser creído porque su vida y su mensaje eran uno solo. Y saben, queridos hermanos, Jesús no vivió una vida divorciada de su mensaje. Y por eso la gente pudo y puede hasta el día de hoy experimentar ese inmenso amor suyo. Entonces, el segundo propósito para llevar adelante la obra misionera es que la gente experimente el amor de Dios en sus vidas. No solo lo sepa, sí, Dios me ama. No, que experimente ese amor suyo. Y eso solo será posible cuando su pueblo cristiano, tú y yo, mi hermano, usted y yo, vivamos el mensaje que predicamos las 24 horas del día. No puede haber un divorcio entre el mensaje y el mensajero. Solo así la gente podrá experimentar el amor de Dios en la práctica. Cuando nos mostremos solidarios con el que sufre, cuando vayamos a aquel que va camino a la condenación y le apercibamos de su destino eterno, cuando no nos cansemos de hacer el bien a quien no lo merece, cuando amemos como Jesús les ama, sin condiciones ni prejuicios, tanto que estemos dispuestos a hacer algo concreto para demostrarlo, como por ejemplo, orando por ellos, aunque parezca que no vale la pena, yendo donde ellos están, o quizás dando de tus recursos, tu tiempo, tu dinero, para que muchos otros experimenten el amor de Dios en sus vidas. Hermanos queridos, el amor de Dios no solamente tiene que ser conocido, el amor de Dios tiene que ser experimentado. Y la única forma que el amor de Dios sea experimentado por la gente que no conoce a Dios es cuando el mensajero no esté divorciado de su mensaje. Y Jesús nunca estuvo divorciado de su mensaje. Me cautiva la historia de un episodio de la Segunda Guerra Mundial. Cuentan que ya la Segunda Guerra Mundial había terminado, se había ya declarado la victoria de los aliados, y un aliado fue a comprar pan en medio de una ciudad totalmente destruida, en una pequeña panadería que todavía existía. Pero en esa panadería había un niño,
pobre, desvalido, huérfano, con las marcas de la guerra, un pequeño niño, y miraba a través del vidrio de esa panadería en la fría noche de Alemania, cómo el pan salía, y miraba esa imagen con un ansia de poder acceder a ese pan. Entonces llega un jeep de un aliado y este hombre que decía al principio, bien uniformado, bien abrigado, entra a la panadería, compra pan y cuando sale, ve al niño y entonces le regala el pan. Y simplemente se da la vuelta y se iba a subir al jeep, al coche, y de pronto siente que le jalan el saco. Y el niño le dice, ¿es usted Dios? ¿Es usted Dios? Miren, hermanos, cuando uno no está divorciado de su mensaje, mostrará al Dios del cielo. Y ese fue el propósito, uno de los grandes propósitos de Dios para la obra misionera. Que la gente experimente el amor de Dios. Un tercer propósito que encontramos en este pasaje es que el hombre no se pierda y tenga vida eterna. Dice allí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envía a Jesús no solo para que conozcan y experimenten su amor, sino para que los seres humanos que crean en él posean vida eterna. Que vuelvan al diseño original cuando Dios los creó. Que tengan una verdadera vida que inicie aquí en la tierra y se proyecte a la eternidad. Que los seres humanos no se pierdan en los laberintos de la falta de sentido y propósito en la vida, sino que puedan encontrar el verdadero significado por el cual fueron creados y disfruten de la vida de Dios en sus propias vidas. Ese es uno de los grandes propósitos de la obra misionera. Y que el ser humano extraviado, sin sentido, sepa que esa vida eterna empieza aquí, en la tierra, cuando llega Cristo a sus existencias y que luego se proyecta hacia la eternidad por siempre. Ahora, no olvidemos que la vida eterna empieza aquí, hermanos, en la tierra, cuando el hombre conoce a Jesús como su Señor y Salvador y es arrancado de su estado de condenación eterna. Jesús le dijo a Nicodemo, ahí nomás, en versos anteriores, de cierto, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la obra misionera posee ese gran objetivo, que los hombres puedan conocer cómo nacer de nuevo para que entonces puedan tener vida eterna. Es cierto que un día todos tendremos que morir, pero ¿sabe? Nunca se olvide, querido hermano, querido amigo, escúcheme bien, nunca se olvide que quien ha nacido 2 veces en esta vida solo muere una vez y para luego entrar a vivir eternamente. Y por eso es tan importante que los hombres nazcan 2 veces en esta vida, para que solamente mueran una vez y luego experimenten la vida eterna. Por ende, el tercer propósito de la obra misionera es llevar a la gente a que nazca de nuevo en esta vida, para que solo muera una vez y así ingrese a la vida eterna con Cristo. Mira, hermano, Dios a través de esta su palabra va desenredando en la razón del por qué envió a Jesús.
¿Por qué Jesús fue el más grande misionero de la historia? Para que entonces nosotros que somos su pueblo, su iglesia, los beneficiarios de la obra misionera del cielo, traslademos esa verdad a quienes nos rodean. Pero y por último, un cuarto propósito de Dios para la obra misionera. Que el hombre entienda que Dios no le quiere condenar. Esto es muy interesante, hermanos. Que el hombre entienda que Dios no le quiere condenar. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es interesante que Jesús mencione que su venida no era para condenar, sino para salvar. ¿Se ha preguntado por qué él hace esta aclaración? Yo me puse a pensar, ¿no? Yo estoy diciendo, interesante que Jesús haga esta aclaración. Por lo general, siempre se tiene la idea de que Dios es un Dios que está buscando sancionar el más mínimo defecto en los seres humanos. La más mínima falla para condenar al ser humano. Y eso es lo que a veces tenemos en mente, es como nos han muchas veces enseñado, y es como a través de los siglos se ha presentado a un Dios así, que va y condenador. Pero es curioso que Jesús diga, pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y este concepto condenatorio de Dios lo tenía el pueblo de Israel al esperar al Mesías. Ellos esperaban un Mesías y lo siguen esperando, por cierto, porque él condenaría la maldad de los hombres y sobre todo de sus enemigos. Pero sabe, mi hermano querido, ese no era el objetivo de Jesús con su venida. Y Jesús rompe ese paradigma. Él fue enviado para rescatar, para restaurar, para salvar y buscar lo que se había perdido. Y quiero aclarar algo. Ni es el objetivo de Jesús para su segunda venida. Pues Él aclara. Porque Él aclara y dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es Dios quien lo condena, es el hombre que a sí mismo rechaza el gran amor de Dios y se condena a sí mismo. Cuando rechazamos la invitación del amor de Dios, automáticamente nos ponemos en una condición de condenados. Ahora, por ende, ese no es el deseo de Dios. Por el contrario, el deseo de Dios es la salvación de todo hombre. De tal manera amó Dios al mundo. No a aquellos que solo lo pueden merecer, no, al mundo. Ya lo dice Pedro, ¿no? En su segunda carta, ahí en 2 de Pedro 3:9, va a decir que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está, el deseo del corazón de Dios. Tristemente, cuando el hombre rechaza el gran amor de Dios y su entrega por medio de Cristo, se está autocondenando y sin duda alguna será víctima del juicio justo de Dios por sus transgresiones. Pero ese no es el deseo que gobierne el corazón de nuestro Dios. Entonces, mis queridos hermanos, debemos entender que si Dios no quiere condenar a nadie, nosotros tampoco podemos hacerlo. Por muy malo que sea lo que hayan hecho o nos hayan hecho, Dios en su momento hará justicia. Pero por el momento debemos recordar que si hay alguien a quien le hicieron mucho daño, fue a Jesús. Si hubo alguien que padeció y sufrió el daño de todos, fue Jesús. Dios nos llama a reflejarle y a llevar adelante su misión. La obra misionera
bajo este principio, y nuestro corazón, lejos de ser condenatorio, debería ser conciliador, lleno de misericordia, de compasión, para ver a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Solo así estaremos sintonizados con el corazón de Dios. ¿Para qué? Para poder enfrentar el desafío de alcanzar a las multitudes, al mundo para Cristo. ¿Qué mueve el corazón de Dios? Salvar al hombre, rescatar a su máxima creación. Y este mensaje, esta palabra de Juan 3, 16 al 21, nos va a mostrar una vez más el deseo repetido de Dios por salvar al mundo. Y hermanos queridos, el desafío para ustedes y para mí es no simplemente ya disfrutar de lo que tenemos, sino poder mirar como Jesús mira a las multitudes. Sí, mis hermanos, ¿cuántas veces escuchó el Evangelio antes de llegar a Cristo? Quizás esa persona entendió este pasaje, entendió el deseo de Dios de que usted conozca su amor, que usted experimente su amor, que usted tenga vida eterna, que empieza aquí en la tierra y se proyecta a la eternidad, y que usted sepa que Dios no tiene el deseo de condenarle, sino de salvarle. Querido hermano, entiende ahora el propósito de Dios para la obra misionera, emanado desde el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Mire, hermano, la obra misionera no es un programa más de la iglesia, no, no. Es el gran proyecto de Dios a la humanidad, es el deseo más grande de Dios, porque está expresando el deseo de su corazón por rescatar al hombre, su máxima creación. Entonces, no puede ser visto como un programa, sino como la razón de ser de la iglesia. Puede percibir en su corazón, ahí en lo íntimo, que usted y yo me incluyo, hemos sido beneficiarios del propósito de Dios para la obra misionera. Hermanos, hubo antes gente que cumplió con el propósito de Dios y por eso hoy nosotros conocemos la verdad de Dios. Hoy nosotros hemos podido conocer el amor de Dios, experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Hemos podido salir de muerte a vida, una vida eterna, y hemos podido encontrar sentido en la vida. Y además hemos descubierto que Dios no es un Dios que condena, sino un Dios que restaura y que quiere levantar lo caído. Hemos experimentado y hemos podido percibir ahí en lo íntimo esta realidad. ¿Cómo responderemos a esa gracia suya de nuestro Dios de manera práctica a partir de hoy mismo? ¿De qué manera me involucraré en el propósito de Dios para cumplir con la obra misionera, que no es, vuelvo a repetir, un programa más de la iglesia? ¿Qué hará para ello? ¿Qué haré yo para ello? ¿Mostraremos amor a quienes tanto lo necesitan? Me cautiva, y ya le dije, esa figura del soldado aliado y ese niño. ¿Podrá ver la gente en nosotros a Dios? ¿Mostrará amor a quienes no lo merecen? Su vida y su mensaje serán una unidad que permita que otros vean en usted a Jesús y así se convenzan del gran amor de Dios para su vida. Recuerda, hermano, contra el amor no hay muralla que no se caiga. Finalmente, su vida mostrará misericordia y no condenación a aquellos que están tan necesitados de un mensaje de esperanza y misericordia. Que Dios nos ayude, hermanos.
Que el Señor nos permita entender el propósito que Dios tuvo al establecer el gran proyecto misionero para la humanidad. Y que el Señor nos cautive y nos haga ver que el mundo necesita de mensajeros que estén unidos a su mensaje y que entiendan el corazón de Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, es tremendo meditar en tu amor para nosotros. Es conmovedor, Señor, ver cómo tú te has mostrado a nosotros, enviando a tu propio Hijo, no solamente como el gran misionero, sino como el gran sacrificio, para que podamos acceder a todo esto que hemos hablado hoy, conocer tu amor, experimentarlo, tener nueva vida y saber que tú no nos condenas y no ese es el deseo de tu corazón, sino que tu corazón quiere restaurar, sanar, tu corazón quiere hacer nuevas todas las cosas. Señor, que como iglesia, sede, la Avenida del Ejército, nuestro corazón esté inflamado por la obra misionera, que en cada uno de nosotros nazca un deseo profundo de estar sintonizados con tu corazón, Señor. Ese corazón amoroso, dadivoso, que no escatimó nada, ni a su propio Hijo, para darlo por amor a un mundo que no lo merecía. Señor, que nuestro corazón pueda arder por cumplir con la obra misionera. En donde quiera que estemos, en el trabajo, en el barrio, en la escuela, en el centro de estudios, donde quiera que tú nos pongas, dentro de nuestra familia, o si tú nos llamas al campo, Señor, que nuestro corazón pueda estar dispuesto a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y Señor, síguenos hablando a lo largo de estas semanas y cumple tus planes, Señor, para con tu iglesia y para con cada uno de nosotros. Gracias te damos. La gloria es para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.